Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Feliz año nuevo para los que no habían mirado, amén, que no habían estado con nosotros desde el año pasado y que ahora están aquí. Feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Y cada uno de ustedes también que han estado aquí, amén. Se me ha hecho largo estos días desde el otro miércoles que nos miramos, perdón, viernes que nos miramos, que fue el último día, no, jueves en la noche para amanecer el viernes. Casi desde el año pasado no nos mirábamos, hermanos. Estamos contentos con el Señor que estamos aquí una vez más, amén. Y pues vamos a aprovechar que estamos aquí, hermanos, para oír la palabra de Dios. Le vamos a pedir a los jóvenes que pasen a sus clases. Los niños, los jóvenes están listos para la clase. Los líderes de los jóvenes están listos, ok. Vamos a pedir a los jóvenes que pasen para sus clases. Y todos los niños, todos los departamentos, ya los maestros están preparados. Los que les van a impartir la clase ya están preparados ahí para dárselas. Nosotros nos quedamos aquí, hermanos. Vamos a oír una palabra muy bonita de parte del Señor. Un mensaje que nos va a fortalecer, que va a fortalecer nuestras vidas. Estamos en un tiempo crucial, hermanos, en lo que viene siendo el sistema de gobierno, y estamos a la expectativa de qué va a suceder, amén, de tantas cosas que están por ahí sucediendo. Y pues oremos, hermanos, para que todo salga, que aunque es muy difícil que todo salga bien en medio de este caos, pero no necesariamente vamos a orar para que todo salga bien. Vamos a orar para que el Señor siga tomando el control en todo lo que está sucediendo. Saludo a mis hermanos que están a través de esta transmisión en vivo. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Sigan ahí escuchando la palabra del Señor. Dios siempre tiene una palabra nueva para nosotros y la queremos compartir con ustedes. Sigan recibiendo esta bendita palabra de Dios, y ánimo y adelante, y cada vez fortalezcanse y cada vez comprométanse más con el Señor. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 12, por favor. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 10. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dígale que está a su lado: los entendidos comprenderán. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos al verso 10, mis hermanos. Muchos serán limpios. Allí es donde quiero enfatizar la enseñanza. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Digan todos: los entendidos comprenderán. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Señor, tu palabra que va a ser dada este día en los corazones va a ser depositada como una semilla en el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, yo te pido que tú, Señor, nutras esa palabra, Señor, que ese corazón sea tierra fértil para que esta semilla que caiga ahí, Señor, tu palabra, Señor, sea de bendición para el corazón y para la vida de tus hijos. Señor, que sea de edificación, Señor, en lo personal, a nivel iglesia. Señor, que podamos, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, poder entender y poder comprender lo que está sucediendo a través de la perspectiva de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta nación puede estar confundida, las naciones pueden estar confundidas, el mundo puede estar confundido, porque no entienden y porque no comprenden, y pues no saben lo que está pasando. Hoy en la actualidad, especialmente esta nación está esperando algo incierto, algo que parece que cuando ya se va a alcanzar se les va de las manos. Amén, cosas inciertas. Y están sucediendo muchas cosas, hermanos, que, vuelvo a repetir, trae confusión. Este año ha sido un año de confusión, y hay mucha gente confundida. Pero los hijos de Dios, el Señor hoy nos habla y nos ha estado hablando durante todo el año pasado, y este año nos va a hablar sobre, hermanos, sobre su sabiduría, sobre su conocimiento. Y hoy el Señor nos quiere hablar del entendimiento y de comprender. Amén.
Nos va a hablar de lo que es el entendido o entender y comprender. Entonces aquí lo que miramos que el profeta Isaías está hablando la parte final, pero los entendidos comprenderán. Entonces nosotros la iglesia somos un pueblo entendido de parte del Señor. Por eso yo siempre les he dicho y siempre les voy a decir, es muy necesario tener el conocimiento de la palabra del Señor. Usted no se puede quedar con el texto antiguo, ya actualícese, hermano, amén. Ya reiníciese y enfóquese a estudiar, a conocer la palabra del Señor. Todo lo que está sucediendo solamente lo vamos a entender a través de la palabra del Señor. Y para eso, hermanos, pues se requiere el entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de la palabra de Dios. Para poder conocer y discernir los tiempos que estamos viviendo, nosotros necesitamos entendimiento. Amén. Y para eso necesitamos entender la palabra del Señor. De otra forma, si no entendemos, vamos a decir, no comprendo. Estoy confundido, no sé lo que está pasando. Pero nosotros los hijos de Dios sí sabemos lo que está pasando. Está anunciado desde hace muchos años antes de Cristo por el profeta Daniel, hermanos. El profeta Daniel nos está anunciando. Acuérdense que este era un libro que Daniel profetiza y Daniel habla y el Señor le dice, sella este libro y séllalo hasta los últimos tiempos. Entonces ese libro quedó cerrado y quedó sellado hasta estos últimos tiempos. Entonces ahora el entendimiento se está abriendo a todos aquellos que sirven al Señor. Ahora la comprensión, hermanos, poder comprender las cosas está basado en el entendimiento que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Ahorita se está corriendo el velo del libro de Daniel, hermanos. Y nosotros estamos entendiendo que aunque ya se cumplió una parte de lo que Daniel está hablando en los tiempos de Jesús, pero hay muchas cosas todavía que están destapándose y entonces ellos se están abriendo. El capítulo 12 comienza hablando de la angustia de Jacob, una angustia que viene sobre la faz de la tierra, hermanos. El juicio de Dios, donde se van a levantar los que mueren, unos para vida eterna y otros para juicio. Daniel está hablando de los finales del tiempo, está hablando del tiempo de las 70 semanas, la gran tribulación. Eso, hermanos, ya está a las puertas, ya se palpa, ya se puede mirar. El que entiende y comprende sabe que ya estamos a un paso de la tribulación. Pero antes de eso sabemos que estamos menos de un paso de lo que viene siendo el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene pronto, hermanos, por su iglesia. La iglesia no se tiene que estar preparando para esa gran angustia, ni se tiene que estar preparando, no se tiene que estar preparando para esa tribulación. La iglesia tiene que estarse preparando para irse con el Señor Jesucristo. El entendido debe de comprender que el Señor Jesucristo está a las puertas. Lamento decir que hay una gran parte de la iglesia que está ignorando esto. Hay una gran parte de la iglesia que no ha despertado del sueño. Hay una gran parte de la iglesia que no se le ha corrido el velo, hermanos. Hay una gran parte de la iglesia que todavía están ocupados en sus afanes de la vida diaria. Y se les ha olvidado que el Señor no nos sacó del mundo para el mundo, nos sacó del mundo para llevarnos delante de su presencia. Nuestra verdadera ciudadanía, dijo Pablo, esto es lo que nosotros debemos entender y comprender, que vuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. La gente que no va a entender y la gente que se va a confundir es aquella gente que no alcanzó a entender la palabra del Señor y que a través de la palabra del Señor no pudo comprender los tiempos que realmente estamos viviendo. Daniel dice en el capítulo 12, verso 10, muchos serán limpios. Muchos serán limpios. Viene un tiempo, hermanos, donde el Señor va a levantar una gran cosecha. Viene un tiempo donde en medio de esta presión que se está viniendo sobre este mundo, no estamos hablando solo de un área particular, estamos hablando de un área o de un punto universal, donde se va a venir una situación, hermanos, donde
muchos van a sentir esa presión, esa fricción y van a reaccionar. Y es ahí donde, hermanos, se va a levantar una final cosecha. Muchos que están a medias, muchos que se han alejado, muchos que andan allá afuera, van a venir porque se les va a anunciar la palabra del Señor. Sus corazones van a ser conmovidos. Ellos van a sentir hambre y sed de justicia, porque va a haber mucha injusticia, hermanos. Se va a mover mucha injusticia por todas las partes de la tierra. Entonces aquellos que buscan la justicia se van a sentir traicionados. Aquellos que buscan la paz se van a sentir traicionados. Entonces eso es donde muchos serán limpios, porque muchos a través de esa decepción van a disponer su corazón a Dios. Por eso dice David, no se equivoca cuando dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrán los justos y serán levantados. Estamos hablando de un levantar en el espíritu, hermanos, que viene sobre la faz de la tierra. La iglesia tiene que estar preparada para esa manifestación. Dije, la iglesia tiene que estar preparada para esa manifestación. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Viene tiempo de purificación. Acuérdese que para que haya purificación, pues tiene que pasar por fuego. Estamos hablando prueba que va a venir sobre el mundo. La iglesia no va a estar en la gran tribulación, pero la iglesia sí va a estar en parte de la tribulación. Acuérdese que Jesús habla: hambres, guerras, pestes, terremotos, se levantarán falsos profetas, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y dice, pero aún no es el fin. Jesús dice, este es principio de dolores. Jesús hablándole a la iglesia. Amén. Entonces la iglesia va a estar en principio de dolores. Y están comenzando las reacciones de los dolores de parto. Entonces vienen tiempos críticos, hermanos, sobre la faz de la tierra. Cuando los gobiernos se pandalean, cuando los gobiernos se sacuden, se bambalean, perdón. Cuando los gobiernos se sacuden, se sacude el pueblo. Cuando los países más poderosos, cuando el país más poderoso se sacude, se va a sacudir todo el mundo. Hay de aquellos que están anclados, hermanos, esperando lo que los hombres hagan. Hay aquellos que han perdido su fe en el Señor Jesucristo. Bueno, ellos son los que van a ser pasados, algunos de ellos son los que van a ser pasados por la prueba para ser purificados. Dice, los impíos procederán impíamente. Mientras Dios va a estar trabajando y Dios va a estar levantando una generación de adoradores, porque el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, mientras el Señor está levantando una generación de adoradores, el impío está procediendo impíamente. Esta es la presión que yo le digo que muchos van a correr a buscar a Dios. Sí. Y ninguno de los impíos entenderá. Ellos no van a entender esto. Para ellos lo que nosotros hacemos es locura. Tan locos esos. Nosotros al hacer esto, ellos nos critican, hermanos. Y Pablo habló sobre eso. Dice que ellos no entienden las cosas que son del Espíritu. Entonces no lo entienden. No porque no lo entienden, no porque ellos no lo quieren entender, no lo entienden porque Dios no permite que ellos lo entiendan. ¿Por qué? Porque son impíos. Hay gente impía que puede conocer toda la palabra de Dios, que aún puede estarse congregando en una iglesia y no entender, fíjese, cristianos, y no entender en los tiempos, no ser entendidos en los tiempos que nosotros estamos viviendo, que viven impíamente, que viven descuidadamente, amén, que viven desordenadamente espiritualmente hablando. Esos son los impíos. No entienden realmente los tiempos que se están viviendo y ellos proceden
impíamente, mientras Dios está purificando, está emblanqueciendo, mientras el Señor está llamando a muchos, amados hermanos, a ser limpios, muchos siguen actuando impíamente. Ahorita estamos, hermanos, en el pregón del tercer ángel. Acuérdese que ahí aparece el ángel dando este mensaje. Estamos en el tiempo del último mensaje, la última oportunidad, el último tiempo. ¿Usted sabe cuánta gente está muriendo a nuestro alrededor? Y eso es alarmante lo que está sucediendo. Sí. Yo he dicho aquí, a muchos de aquí el Señor los ha librado de la muerte. Nosotros tenemos que validar y tenemos que valorar esto, mi amado hermano, que aquí estamos. Y aun si alguno llegara a morir, no tema, porque usted va a morir limpio y emblanquecido. Va a morir en justicia. Si usted sirve a Dios y si usted llega a morir sirviendo a Dios, usted va a vivir. Si usted vive espiritualmente, usted va a ser emblanquecido y purificado. Pero si su proceder espiritual es impío, usted no entiende los tiempos que estamos viviendo, los peligros que hay, lo que está pasando, y vive impíamente. Por esa razón vive impíamente, sin servir a Dios fielmente. Esto puede provocar una pérdida grande en la vida de un cristiano, de un creyente. Después de haber conocido a Dios y haber tenido una vida cristiana por mucho tiempo, iba por el camino de los impíos, buscando las cosas de este mundo, y ahí lo sorprendió la muerte. Y qué triste, hermanos, qué triste, que habiendo estado tan cercas, pero al fin tan lejos. Y una vez prediqué un mensaje y hablé del paralítico de Bethesda. Ese paralítico estuvo tantos años tan cerca del templo, pero nunca pudo entrar al templo. Hasta que el Señor, hasta que los apóstoles, hasta que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que después entró saltando y danzando dando brincos, entró al templo. Cuando el Señor lo sanó y cuando el Señor lo levantó por medio del apóstol Pedro. Hoy el Señor tiene que levantar la vida de muchos. Hoy a muchos se les tiene que decir: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Hoy yo le hablo a muchos de mis hermanos que se han dejado, han soltado, han caído. Yo te digo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Anda para dónde? Anda para el templo, anda para la casa de Dios, congrégate, sirve a Dios, porque estás tan cerca, pero a la vez tan lejos. Estás al punto de entrar, pero a la vez no entras. Entonces, este es el tiempo donde debemos, amados hermanos, separarnos. Dios viene a separar lo puro de lo impuro, lo limpio de lo que está sucio, amados hermanos. Lo puro de lo impío Dios viene a salvar. Así es que para eso hay que salir de ahí. Dice: los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos se entenderá. Hay gente que no reacciona, hermanos, no está entendiendo lo que está pasando. Hay gente que ni siquiera está preocupada por lo que está pasando. Nosotros debemos aprender a preocuparnos, pero para dar soluciones. No preocuparnos para angustiarnos. Hay que preocuparnos para dar soluciones, para dar pasos, para servir mejor al Señor, para adorar mejor a Dios, para estar mejor con Dios. Es para eso que nos debemos preocupar. Dice: pero los entendidos comprenderán. ¿Dónde están los entendidos? Amén, hermanos. Nosotros podemos comprender las cosas que ellos saben. Es que nosotros comprendemos lo que ellos están haciendo. Nosotros entendemos lo que ellos están haciendo, porque somos gente entendida. En otra versión dice: pero los entendidos
entenderán. Y aquí en la versión Reina Valera dice, pero los entendidos comprenderán. Amén. Entonces estas dos palabras son claves para la vida espiritual de nosotros en medio de estos tiempos, hermanos. Entender y comprender. Usted no se puede quedar, vuelvo como le dije hace un momento, con el texto de la abuelita, con el Dios es amor. Amén. Usted no va a poder sobrevivir con venir al culto a aplaudir. Necesitamos entendimiento, mis amados hermanos. Un pueblo que perece es porque no tiene el entendimiento. Israel pereció porque le faltó entendimiento. Estamos en el mismo tiempo que Israel se encontraba en ese tiempo perdiéndose por falta de entendimiento. La gente que se va a perder en este tiempo por falta de entendimiento. Los creyentes que se van a perder por falta de entendimiento. No van a comprender las cosas que están pasando y este asunto les va a pasar de noche. Entender le va a ayudar a comprender. Pero si no entiende, si no tiene la palabra de Dios, no va a comprender lo que está sucediendo y lo que está pasando. Y eso no le va a ayudar a usted a prepararse para lo que viene. El Señor nos manda señales. Jesús habló de las señales. Le acabo de leer eso, amados hermanos, le acabo de recitar eso. Lo que Jesús dice en San Mateo capítulo 24, cuando los discípulos dicen, ¿qué señales habrá de tu venida y qué señales del fin del mundo? Y Jesús, ustedes conocen esas señales. Entonces, si nosotros no tenemos comprensión, si no tenemos entendimiento de las señales del Señor Jesucristo, no vamos a comprender en medio de los acontecimientos. Y lo que está pasando no vamos a comprender por qué está pasando. Pero aquellos que tienen el entendimiento van a comprender lo que está pasando. Y comprender lo que está pasando te ayuda a prepararte para lo que viene, hermano. Y la razón que hay gente que no se está preparando para lo que viene es porque no están comprendiendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. Hay un problema, hermanos, que hay una ignorancia muy grande dentro de la iglesia, donde mucha gente solamente han vivido la vida religiosa, pero no se han enfocado ni se han cimentado en la palabra del Señor. Y hay un riesgo, hermanos, de gente que se puede perder aún siendo cristianos por falta de entendimiento y comprensión de las cosas. Ahorita que le dé la definición de entendimiento y comprensión, usted va a clavarse un poquito más y va a entender un poquito más el tema que yo le estoy hablando. El profeta Daniel recibe revelación acerca de los tiempos del fin. Esto que Daniel está hablando de estos tiempos. Estos son los tiempos del fin. Esto es lo que hay que comprender. Iglesia, esto es lo que hay que comprender. La realidad de lo que estamos viviendo. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que estos son los tiempos finales. A la iglesia le queda una así, mire, para que el Señor venga por ella. Y yo no miro la iglesia, en realidad yo no miro la iglesia del Señor preparada. Mucha iglesia está envuelta en la política, está envuelta en lo que está pasando, está aferrada a que suceda algo que ellos quieren que suceda. Están peleando por un partido para ganar una área, mis amados, para ganar, para que ese partido gane. Están tan enfocados en esto que están desenfocados el que el Señor está a punto de sonar su final trompeta. Hoy se congregaron millones y millones de personas en el Congreso de este país, de esta nación. Y ahí solamente hay caos, ahí solamente hay confusión, ahí solamente hay rebelión, ahí solamente se encuentra eso. Y toda esa gente está desenfocada en lo que verdaderamente está por venir a este mundo. Una, el arrebatamiento. Otra, la gran tribulación, el nuevo orden mundial. Están tan desenfocados algunos que unos están peleando para que eso suceda. Fíjese nomás. Unos están ahí peleando, olvidándose del arrebatamiento, y otros están peleando para que la gran tribulación se acelere.
Hay gente para todo, hermanos, pero hay poca gente que está a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muy pocos que están esperando que el Señor venga por su iglesia. Hay muy pocos enfocados, porque son pocos los que entienden. ¿Sabe usted por qué son muchos llamados, más pocos los escogidos? Porque hay pocos entendidos que comprenden. Por eso es que son muchos los llamados, pero entre ellos son muchos de los que no entienden y no comprenden. La minoría son los que entienden y comprenden. ¿Por qué es que en la iglesia siempre está la minoría y no la mayoría? En la mayoría nomás se reúnen cuando se mueren. Se llena la iglesia. Las veces que esta iglesia se ha llenado a reventar, que hemos tenido gente hasta en el pasillo, es cuando se han muerto. Pero no vienen a un devocional, no vienen a un culto, no vienen a un culto de adoración, no vienen a un estudio bíblico. Ahí viene la minoría. Son muchos los que vienen confundidos, hermanos, y no entienden, pero son pocos los entendidos que comprenden. Bienaventurados aquellos que entienden y comprenden esta profecía. Bienaventurados. Ellos son los que van a pelear por su salvación. Ellos son los que se van a preparar antes que todo esto que el profeta está hablando acontezca. Ella es la iglesia, la novia que se está preparando para recibir a su amado. Esos, ¿cuáles? Los que entienden y comprenden, los entendidos y los comprensivos. El profeta Daniel vio con anticipación una compañía en los últimos días. Oiga, Daniel vio una compañía, un grupo de personas en los últimos días que poseía sabiduría, discernimiento en las cosas de Dios. Lo que Daniel está viendo es un grupo de gente en los últimos tiempos que tienen sabiduría, mis amados hermanos, y discernimiento en las cosas de Dios. Este tiempo que se está viviendo lo debemos de vivir con sabiduría y con entendimiento. Debemos de conocer las cosas de Dios y debemos de vivirlas con entendimiento, mis hermanos. Porque conocer no es suficiente, hay que vivir lo que conocemos de Dios. Entonces Daniel está hablando de un grupo de personas o de una compañía de personas que se levanta en los últimos tiempos con el discernimiento y el conocimiento de Dios. Yo le dije a usted, acabo de decir a usted, como al pueblo de Israel, ellos perecían por falta de entendimiento, de conocimiento. Quiero decirle que el pueblo de este tiempo, la iglesia del Señor, así como el pueblo de Israel, su salvación va a ser el entendimiento y la comprensión y comprender, pero su perdición puede ser la falta de entendimiento y la falta de comprensión de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué hay falta de entendimiento y falta de comprensión? Porque no hay dedicación. No hay dedicación. Hay gente con llamados, hay gente con ministerios, pero deshabilitados porque no están ocupados en sus llamados y en sus ministerios. Sus ministerios están en un lado, los ministerios están aparte. Sus ministerios, sus llamados están fuera de la agenda, fuera de la agenda diaria de ellos. Está fuera de la agenda, amados hermanos, de sus vidas. Está aparte sus llamados. Están deshabilitados, están desocupados. Están desarmados, están desprevenidos, están dormidos con las arpas colgadas en los sauces. No están entendiendo y no están comprendiendo los tiempos que estamos viviendo. Este es el tiempo donde nosotros debemos de tener las armas empuñadas, estar preparados, estar en línea de batalla, mi amado hermano, preparados para pelear la buena batalla de la fe. Solo nos queda tiempo para eso. Hay un grupo el cual el profeta está hablando de hombres entendidos, hermanos, entendidos en los últimos tiempos, que tienen el discernimiento. Sí. Tienen la capacidad de discernir, de entender y de comprender lo que está viniendo. Hay gente tan enfocada apreciando lo que está viviendo, pero lo está apreciando sin entendimiento y sin comprensión. Y eso no te lleva a ninguna parte, no te preparas para nada. Hay gente que
si le preguntas que si está al tanto de lo que está pasando, y te van a decir que sí. Y si les preguntas qué estás haciendo para prepararte para eso que viene, pues van a decir nada. Porque solo están viendo sin entender. Y si no entienden, no comprenden. El profeta Daniel, vuelvo a leer otra vez lo que leí para entender, para terminar el punto este. El profeta Daniel vio con anticipación una compañía de los últimos días que poseía sabiduría, discernimiento en las cosas de Dios, un remanente purificado, probado, que entendería la palabra. Los cristianos de este tiempo debemos de ser un remanente, mi amado hermano, purificado, probado, que entienda la palabra de Dios. Si usted exclama seguidamente, es que no entiendo por qué, no va si dice no comprendo por qué, no ha pasado, no pasa la prueba de purificación, no tiene el entendimiento, mis hermanos. De verdad. Mire, cuando yo le diga a usted, el lunes que viene vamos a reanudar los estudios. Cuando yo le diga a usted, ahora que le estoy diciendo a usted que el lunes usted debería estar desesperado por venir a esos estudios, a capacitarse, a prepararse para tener comprensión y entendimiento. Sí. Yo creo que voy a empezar una serie donde le voy a empezar a hablar del periodo de gracia, el fin del periodo de gracia. Le voy a hablar del arrebatamiento, le voy a hablar de la gran tribulación, le voy a hablar del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero, de las cenas de las bodas del Cordero. Le voy a hablar de la segunda venida de Cristo. Y hace tiempo lo enseñé, pero le voy a hablar otra vez para despertar el espíritu de muchos que están durmiendo, no están apreciando esto, hermanos. Le voy a hablar desde cuando que la segunda venida de Cristo, donde no quedará piedra sobre piedra, todo será removido, de la gran tribulación, los juicios del Señor sobre la tierra, la persecución, la marca de la bestia. Le voy a hablar de todo eso, hermano, para que usted alcance a comprender los tiempos futuros y lo que viene, y de los cuales el Señor abre el libro de Daniel para librarnos a nosotros y prevenirnos, hermanos, y prepararnos para que nosotros nos preparemos. La palabra prepararse viene de capacitarse, estudiar, amados hermanos, aprender, para con sabiduría poder caminar en medio de esas cosas, con mucha sabiduría y con inteligencia movernos en medio de las situaciones, hermanos. Para poder soportar lo que viene se requiere entendimiento. Entendimiento, hermanos. Año 2020 solamente fue una prueba, fue lo mínimo. Apenas comenzó, es la introducción a lo que realmente viene sobre este mundo. La iglesia no se tiene que estar preparando para lo que viene. La iglesia se tiene que estar preparando para el arrebatamiento, hermanos. Usted no se tiene que estar preparando para la gran tribulación. Usted no se tiene que estar preparando para ver cómo le va a hacer para no recibir la marca. Usted no se tiene que estar preparando para eso. Nosotros saber eso es para nosotros prepararnos para el arrebatamiento, para no vivir eso. La iglesia hoy en este tiempo se debe de estar preparando para el arrebatamiento. Y acuérdese que una de las preparaciones es santidad, porque Él dice: sin paz y sin santidad no veremos al Señor. Dice que Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Él viene por una novia purificada. Y eso es lo que el Señor va a hacer y está haciendo en medio de estos tiempos, con lo que está pasando a través de la prueba. El Señor está purificando a su novia. La novia tiene que estar entusiasmada. Usted sabe cómo se pone una novia antes de casarse, las últimas semanas, los últimos días, el último día, la última hora. Yo estoy seguro que nuestro novio ya está impaciente, ya está esperando, mi amado hermano. Ya quiere que suene esa final trompeta, pero sabe, la novia está en el proceso de purificación. ¿Por qué? Porque hay un problema
Porque no todo el que me dice Señor entrará a mi reino. Usted puede ver una iglesia llena, repleta de personas que sirven a Dios, pero de entre todos ellos, amados hermanos, no todos van a entrar al reino de Dios. Y Dios está haciendo algo para que la menor parte se pierda, para que la mayor parte se salve. Aunque está escrito que según la tendencia y el pronóstico, mi amado hermano, y la encuesta basada en la actitud del hombre, son muchos los que se pierden y son pocos los que se salvan. No por incapacidad e impotencia de Dios, sino por la incapacidad y la impotencia del hombre. Son pocos que se salvan por la indisposición, por el descuido, por la falta de entendimiento y comprensión del hombre. Es que el hombre se pierde. No es cuestión de Dios. Y vuelvo a repetir, usted puede ver la iglesia llena, pero de entre todos ellos, hermanos, pocos van a ser purificados, porque pocos van a soportar la prueba. Muchos van a huir y muchos van a traicionar. Yo escuchaba hoy que muchos estaban traicionando al presidente actual. Eso no es nada. Muchos van, hermanos, a traicionar a nuestro Señor Jesucristo a la última hora. Muchos van a huir y le van a dar la espalda al Señor. Ya lo están haciendo muchos cristianos. Y se están yendo tras el sistema, lo que el sistema les ofrece, la comodidad del sistema, mi amado hermano. Muchos. Y usted lo puede mirar a nivel local. Pero el Señor está buscando un grupo de gente, un remanente, para purificarlo, para probarlo, para que entienda la palabra del Señor. En otras palabras, Dios está buscando un grupo de gente, y no de afuera, no de afuera. Los de afuera van a venir, ellos tienen su forma que van a venir, ellos van a venir provocados por la angustia, van a venir provocados por el dolor, por la aflicción de allá afuera. Le dije, Dios está buscando un remanente. Cuando digo de un remanente que Dios está buscando gente de dentro de la iglesia, un grupo fiel, firme dentro de la iglesia, mi amado hermano. Yo les hablaba en el ministerio que en el llamado tiene que haber pasión de corazón, entrega total. Si no hay eso, no hay nada en ninguna área. Cuando Jesucristo se dio por nosotros, Él se dio por pasión, y por eso es que Él lo dio todo sin escatimar su propia vida. Lo entregó todo con pasión. Si usted reserva algo, si usted hay áreas de su vida que no se las da Dios, si no está esa firmeza en su llamado, en su ministerio, en su vida diaria espiritual, si no está esa firmeza, usted no hay pasión. Nosotros necesitamos esa pasión para ser ese remanente de los últimos tiempos. Dios va a levantar. Cuando le hablo de remanente, digo usted, le hablo dentro de gente, de hombres y de mujeres que están dentro del pueblo del Señor. No todos son el remanente del Señor, porque no todos entienden y no todos comprenden. Dios va a desatar un espíritu de entendimiento, de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento, de revelación sobre su pueblo, mi amado hermano. Y los que van a comprender y entender que estamos en ese tiempo son todos aquellos que tienen el entendimiento de la palabra del Señor. Se van a dar cuenta que es el tiempo del avivamiento. Sí, mire lo que Jesús dice. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Jesús estaba regocijado y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas delante de los sabios y entendidos. Oiga, está hablando de los tiempos de los profetas. Como por ejemplo en el tiempo de Daniel, cuando el Señor le dijo: esconde ese libro, séllalo, guárdalo hasta los tiempos del fin. Eso es de lo que Jesús está hablando. Mucha palabra que ellos no entendieron en aquellos tiempos. Mucha profecía que ellos dieron que aún ellos mismos no entendieron en esos tiempos. No supieron estos tiempos. Ellos la daban, pero no tenían la certeza, hermanos,
de que esa palabra se iba a materializar, de que esa palabra se iba a convertir en una realidad. Imagínense al profeta Isaías que dice: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted cree que el profeta pudo mirar, Isaías pudo mirar usted cree que él pudo mirar a Jesús allí en Jerusalén caminando, predicando, sanando? No. Él lo profetizó, y lo profetizó con el Espíritu, y Dios respaldó lo que él profetizó. Pero en su comprensión, amados hermanos, quizás él no alcanzaba a entender ese gran evento, porque no lo pudo ver materializado, no lo pudo ver realizado. Por eso el Señor está diciendo cosas de los sabios. Por eso le está diciendo, dice: el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, se refiere a ellos, y las has revelado a los niños. Los apóstoles, los profetas, ellos pasaron experiencias grandes, maravillas grandes, y ellos profetizaron inspirados en todo eso, mis amados hermanos. Y nosotros, sin haber vivido las experiencias de los profetas, como niños tenemos todo esto. Sí, sí, Padre, porque así te agradó. Fue la voluntad de Dios. A Dios le agradó de esta manera. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Conocer a Dios es por revelación, conocer a Jesús es por revelación, y saber quién es Jesús, y saber que Jesús es Dios es por revelación, y saber que Dios es Jesús es por revelación. Y por eso hay gente que tienen problemas para entender esto, porque Dios solamente se lo revela a aquellos que Él quiere. Y usted y yo tenemos la bendición de saber quién es el Hijo y quién es el Padre. Saber que los dos son uno solo, amados hermanos. Es un solo Dios verdadero que sustenta todas las cosas y que está sobre todas las cosas. Nosotros lo podemos entender y comprender sin ningún perjuicio, sin discutirlo, mis amados hermanos. Lo podemos creer fielmente, íntegramente. Así es que nosotros hemos recibido ese permiso de poder entenderlo de parte de Dios. El hecho que usted pueda tener la revelación de la divinidad de Cristo, ese es un regalo de Dios para nuestra vida. No todos lo tienen. No todos lo tienen. Sigue diciendo el 23, donde le estoy leyendo en Lucas 10, del 21 al 24. El 23 dice: y volviendo a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿A qué refiere esto? Que nosotros somos bienaventurados porque nosotros podemos ver lo que los discípulos vieron. Los discípulos, los milagros, las señales, lo que ellos vieron, que Jesús era Dios. Ellos conocieron a Jesús, ellos conocieron al Hijo, ellos conocieron al Padre. Ellos pudieron ver eso. Bienaventurados dice: bienaventurados aquellos que ven lo que ustedes están viendo ahora. Nosotros somos bienaventurados por parte de Jesús. Tenemos la bendición, la bienaventuranza, porque nosotros podemos comprender las cosas que fueron selladas en los tiempos de Daniel. Nosotros las podemos entender. Nosotros no solamente las entendemos, las comprendemos y las vivimos, y nos preparamos para esa bendición. Sí. Y volviendo a sus discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Dice: y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Quiere decir que lo que los discípulos vieron y oyeron fue poderoso. Lo que los discípulos vieron y oyeron fue la manifestación de lo que los profetas estuvieron profetizando por muchos años. Ellos vieron visiblemente, amados hermanos, ellos vieron con los ojos de la realidad todo lo que estaba sucediendo, toda la manifestación maravillosa del Señor que se estuvo profetizando durante muchos años. Bienaventurados fueron los discípulos, y nosotros también, que no lo podemos ver físicamente, pero a través de la fe lo podemos ver y lo podemos entender y lo podemos comprender por medio de la palabra escrita que se nos fue dejada a nosotros. Que usted no lo sepa solo de oídas. Espero que usted lo haya afirmado en la palabra del Señor.
Espero que usted haya dicho: voy a buscar citas bíblicas que me digan que Jesucristo es Dios. Voy a buscar, por lo menos que usted diga: le voy a preguntar al pastor que me dé citas bíblicas de los puntos doctrinales, que me dé los puntos doctrinales. Quiero tener firmeza en lo que yo creo que entiendo, porque quiero comprenderlo abiertamente, porque esa va a ser una seguridad para mi vida. Sí. El saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario no es suficiente, sino vivir la experiencia. El saber que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que derramó su sangre por nosotros no es suficiente saberlo. Hay que vivir la sensación y la experiencia de la pasión que Él tuvo para eso. La palabra entendido es la tradición. Mira, vamos a ver lo que es la palabra. Estamos hablando, los entendidos comprenderán. Y vamos a hablar la definición de la palabra entendido, para que entremos en profundidad en lo que le estoy tratando, para que ustedes tengan una profundidad de lo que le estoy tratando de hablar el día de hoy. Es la traducción del vocablo hebreo bina, referente a prudencia. Oiga lo que es entendido: prudente, prudencia, inteligencia, predecir, anunciar, discernir o distinguir. Es la habilidad de ver más allá del obvio, o ver de manera intuitiva. Eso es entendido. Yo le puedo decir a usted: ¿entiende? Puedes entender lo que estoy hablando, pero no puedes, amado hermano, tener prudencia, inteligencia, predecir, anunciar, discernir o distinguir. Si usted está diciendo entiendo, pero está confundido, entonces no hay comprensión en el entendimiento. No se trata de leer para entender, hay que entender y comprender lo que estamos leyendo. Y tal vez la definición de comprender. La palabra comprender percibe y tener una idea clara de lo que se dice, de lo que se dice, de lo que se hace o sucede, o describe el sentido profundo de algo. Entonces no es solamente la cuestión entender, también hay que comprender, tener el sentido profundo de lo que está pasando. Hay que, mis amados hermanos, hay que entender, hay que entender claramente, hay que distinguir. Este es el discernimiento en desarrollo, mis amados hermanos. Comprender es discernir. Entender es tener sabiduría y conocimiento. Usted puede decir: entiendo la lección, entiendo lo que el pastor me está hablando, y quedarse ahí, no hacer nada de su vida. Está entendiendo sin discernir. No se está preparando lo que usted dice que está entendiendo. Entonces, cuando tú entiendes, esto te lleva a prepararte. Si yo miro estos escalones aquí y los miro y entiendo que son escalones, pero si yo no comprendo qué es un escalón, pues yo voy a querer caminar sobre un escalón como si no hubiera nada. Tengo que comprender, y para comprender pues tengo que tomar la acción. Amén. El cuidado de lo que yo voy a hacer para poder descender seguramente, con seguridad. Hay mucha gente que dice que entiende, pero no está preparando, no está en el área de la comprensión, no está discerniendo lo que viene, no está describiendo el sentido profundo de lo que sucede. Lo ve y lo ve allí. Está pasando. No te preocupes, al rato no va a pasar. Oiga,
Hay cosas que Dios dijo que iban a suceder, hermano, y no van a pasar hasta que se cumpla el propósito de Dios. Hay gente que está diciendo, ya queremos que quede tal presidente o cierto presidente para que esto pase. Esto no va a pasar. Un presidente no va a entrar a arreglar el mundo descompuesto, desorganizado. Un presidente no va a sacar toda la pandemia del mundo. Él no va a andar barriendo la pandemia de las casas, de las familias, de las naciones. El Señor dijo: hambres, pestes, terremotos. El presidente no va a poder parar un terremoto. No va a ir con sus propias fuerzas y a pararse ahí en medio donde está esa fricción. No va a parar. Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca. Usted en la iglesia del Señor no puede estar a la expectativa de que haya un cambio, una transformación allá afuera en la sociedad para que esto cambie. Mi amado hermano, esto no va a cambiar. Esto está escrito y es necesario que así acontezca. Lo que usted tiene que hacer es, mi amado hermano, tener perspectiva de lo que viene, estar preparado, estar organizado, estar preparándose, porque el Señor Jesucristo ya viene pronto. A esto yo le llamo entendimiento y comprensión total. La iglesia no está comprendiendo, no está entendiendo. Hay una mayoría en la iglesia que no están preparándose porque no tienen conocimiento. Saben lo que es un culto el domingo, saben lo que es un culto el viernes, saben lo que es un culto el miércoles, saben lo que es estar en cultos salteados, saben eso. Conocen la entrada de la iglesia, saben estar sentados, saben estar reverentes en un culto, saben estar ahí atentos oyendo la palabra en un culto. Pero hay veces todo eso no está haciendo nada en sus vidas. Lo más importante es que usted tenga entendimiento de lo que usted está haciendo y comprensión de lo que usted está haciendo. Que usted entienda que el hecho de venir a este lugar hay un propósito, y el propósito es entender más a Dios, comprender a Dios, entender las cosas, tener la revelación, el discernimiento de lo que está pasando, aprovechar este tiempo, como dijo Pablo, aprovechar el tiempo a lo máximo, mi amado hermano, para llenarnos de entendimiento, de conocimiento de la palabra del Señor. La gente hoy se dice ser sabios porque manejan una computadora, porque conocen el sistema, porque, mi amado hermano, cualquier cosa que quieren saber, la computadora se los dice. Creen que saben mucho por eso, pero saben, mi amado hermano, no están a la perspectiva de lo que viene, no saben lo que viene, ignoran lo que viene. Y entre ellos incluyo mucha iglesia que ni siquiera están teniendo cuidado para lo que viene. ¿Qué quiere decir? Están como las vírgenes insensatas, durmiendo en paz, pero sin aceite en sus lámparas. Están esperando el clamor de la medianoche. Y saben que va a haber un clamor a medianoche. El esposo viene a medianoche. Pero sabe una cosa: están dormidas y no están haciendo nada, porque no entienden y no comprenden lo que significa el clamor de medianoche. No están a la expectativa, no están esperándolo. Ni las que tenían aceite lo estaban esperando, ni las espirituales, ni las no muy espirituales. Ninguna de ellas le estaban esperando, porque no entendían y no comprendían el clamor de medianoche. Así está la iglesia. No entiende y no comprende el clamor de medianoche. El arrebatamiento del Señor no lo está entendiendo. Por eso están dormidos, unos con lámparas con aceite y otros con lámparas sin aceite. Están dormidos. Así está la iglesia del Señor. Dormidos en sus laureles, aferrados, enfocados en lo de ellos, porque no hay entendimiento y no hay comprensión de lo que la palabra está hablando. No estamos al nivel de la palabra. Cuando yo le hablo del arrebatamiento que es eminente, el corazón suyo se debe de angustiar y usted debe estremecerse su espíritu, porque esa es su libertad. Pero eso no sucede, porque sabemos y conocemos que hay un arrebatamiento, pero
no lo entendemos y no comprendemos. Y el Señor nos dice: mi hijo, ¿entiendes? Arrebatamiento, ¿comprendes? Arrebatamiento. Y usted puede decir: sí, Señor, pero yo no te veo actuar. Yo no te veo en acción. ¿Entiendes que es esposarte conmigo, iglesia amada mía? Sí, sí entiendo. ¿Comprendes? Sí, sí. Pero no te veo preparándote y arreglándote para el esposamiento. Estás despeinada, tu vestido está manchado, estás arreglado, no te has limpiado, no te has lavado, no te has purificado. Y dices que lo entiendes y que lo comprendes. Y ya se está llegando el plazo, ya se está llegando el día, y no te veo haciendo nada. Esa es la desesperación del novio. Imagínense que el novio se llegue la hora de que la novia llegue al altar y que ella todavía ni siquiera se levante de su cama. Mi amado llegó y tocó tocó la manejilla de mi puerta y me llamó y me dijo: levántate, amada mía, esposa mía. Pero se acababa de acostar, ¿cómo se iba a levantar? Te acabas de acostar, ¿cómo te vas a levantar? Y cuando salió, su amado ya se había ido. ¿Sí entiende lo que el Espíritu le está tratando de decir a la iglesia? Mis hermanos, preparémonos. Mismo Juan lo dice del libro de Apocalipsis: preparémonos, porque las bodas del Cordero han llegado. Pero oiga, con impuesto dice: preparémonos. No hay boda si no hay preparación. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Entender y comprender no es decir entiendo y comprendo. Entender y comprender está lleno de acciones en nuestras propias vidas que vamos a arreglar. Voy a leerle otra vez los dos significados de entender y comprender. La palabra entender es la traducción del vocablo hebreo viena, referente a prudencia, inteligencia, precedir, anunciar, discernir o distinguir en las habilidades de ver más allá del obvio o ver de manera intuitiva. Tiene que estar habiendo una preparación. Comprender, percibir, tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Si nosotros no entendemos el sentido profundo de lo que se está hablando ahora, hermanos, lamento decirle que no estamos entendiendo ni comprendiendo. Los impíos significan la cizaña, los entendidos significan el trigo. Y recuerde usted que el Señor viene a separar el trigo de la cizaña. Este mensaje va dirigido a los entendidos y percibidos. Este mensaje va dirigido a los entendidos y los que comprenden. Específicamente, el Señor está llamando a un grupo de gente a entender y a comprender verdaderamente la palabra de Dios. Es como cuando yo predico un mensaje y si al final yo le digo: ¿qué prediqué, hermano? No, pues no entendí, no comprendo. Eso no te prepara para nada. Si al final usted no entendió y no comprendió este mensaje, no se va a preparar para nada. Pero si al final lo entiende y lo comprende, pero usted no hace la acción de prepararse, va a ser la misma como si no lo hubiera entendido y no lo hubiera comprendido.
Los entendidos son los cristianos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los entendidos. Por lo menos ellos deben de ser los entendidos. Tenemos que caminar con entendimiento, mis hermanos. Efesios 5:17: no seáis necios, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. Si es necio y no entiende la voluntad de Dios y va siempre por un lado de la vereda, si va siempre por un lado del camino, si va en contra de lo que Dios, mira, siempre Dios les está dando palabra a ustedes, siempre Dios les está dando dirección a ustedes. Pero si ustedes van fuera de los alineamientos de lo que Dios ha hablado para sus vidas, a través de la palabra, a través de sueños, a través de revelación, a través de llamados, si ustedes van fuera de eso, ustedes están viviendo una vida necia. Y por eso el Señor habla a través de su palabra y dice: no seáis necio, sino entendido cuál es la voluntad del Señor. Salirse fuera de la voluntad de Dios ya te puso necio. Ahora el Señor hace un llamado al entendimiento para que tú puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta, mis hermanos. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser entendidos, iglesia. Y de esa forma vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que piensa que está agradando a Dios y está haciendo todo lo contrario. ¿Cómo va a agradar a Dios así? No llega ni a ser cristiano, es necio, nada más. Los entendidos comprenderán. El entendimiento de la profecía requiere la función del Espíritu Santo y el de la diligente estudio de la Biblia. ¿Cuántas veces agarra la Biblia? Usted no puede estar esperando a estar en un estudio bíblico para leer la Biblia. Un entendido siempre está siendo llevado por el Espíritu de Dios y siempre, mi amado hermano, diligentemente está estudiando la palabra de Dios. No te está esperando solamente cuando el pastor le predique para aprender ahí. Si usted, hermano, tiene liderazgo, si usted tiene ministerio, si usted es miembro de esta iglesia, si usted tiene la sangre de Jesucristo, si usted se ha comprometido, si usted es un cristiano, si usted es un creyente, usted debe ser un buscador de la palabra del Señor. Sí. Tiene que ser un trazador de la palabra de Dios, que sabe trazar la palabra de Dios en verdad, con entendimiento. Aun cuando las escrituras describen con gran detalle el tiempo del fin, es obvio que los impíos no harán uso de esta revelación. Óigame, lo que viene para los tiempos del fin no es para los impíos. La salvación que viene en los tiempos del fin no es para los impíos. El plan de redención no es para los impíos. Ese escape maravilloso no es para los impíos. La revelación que viene en estos últimos tiempos no es para los impíos, es para los hijos de Dios. Pero usted y yo, ¿cómo vamos a tener revelación si no buscamos el Espíritu Santo? Si no leemos su palabra, ¿cómo vamos a tener revelación? ¿De dónde usted cree que yo vengo y le hablo y le doy palabra de revelación? Porque me inspiro, mi amado hermano, en una porción bíblica. Por eso es que siempre leo una porción bíblica. A partir de esa porción bíblica yo me inspiro y le hablo revelación de parte del Señor, mi amado hermano. Es a través del estudio, amado hermano, de la palabra del Señor. Pablo tenía un reclamo con la iglesia en ese tiempo y les decía: algunos ya debían de ser maestros, vienen a ser todavía niños espirituales. Están comiendo leche todavía. Había un reclamo porque la iglesia no se movilizaba en el conocimiento de la palabra del Señor, amados hermanos. Todo entendimiento y revelación que usted va a recibir de parte de Dios en este tiempo es a través del uso que usted le da a la palabra.
inspirando aquí de la palabra que yo le estoy dando. Usted se está inspirando de lo que yo me inspiro. Inspírese de esa palabra que Dios le da a usted y que la revelación que Dios le da a usted. Aprenda de esa palabra, viva esa palabra. Los entendidos son aquellos que entenderán el plan de redención a través de la predicación del evangelio de Cristo nuestro Salvador. Esos son los entendidos. ¿Usted conoce el plan de redención? ¿Sabe cuál es el plan de redención? Al yo hacer esta pregunta, usted podrá responder qué es el plan de redención. Que usted me puede decir, pastor, el plan de redención es este y este y este y este y este y este es el plan de redención. El plan de redención es la sangre dispuesta para nosotros que Jesús derramó en nosotros en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús, ahí ese es el inicio del plan de redención. La resurrección de Cristo, amados hermanos, ahí se salta el precio, el pago del plan de redención. La sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario paga el precio de la redención. Él nos ha dado una puerta de escape a través de dar su vida por nosotros. Por eso es que Él nos manda a bautizar en su nombre, y a través de eso Él nos sella con el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el consolador de nosotros, y es a través de ese Espíritu Santo que nos vamos a inspirar y a caminar en este vivir cristiano. Y a través de su palabra vamos, amados hermanos, a inspirarnos y hablar la bendita palabra del Señor, y hablar su palabra y evangelizar su palabra, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Ese es, mi amado hermano, el plan de redención. Que entendamos claramente nuestra vida y que vivamos la vida, la comisión, que vivamos la vida de redención, la vida de purificación, de santificación. Sí. Los entendidos son aquellos que entenderán el plan de redención a través de la predicación del evangelio. Dice en resumen, los entendidos son los que estudian la palabra de Dios y comprenden acerca de los eventos que ocurrirán en el mundo en los últimos tiempos. Oiga, mi hermano, si yo le digo que viene una piedra y va a caer sobre este edificio, usted no se va a quedar aquí. Usted no se va a quedar ahí. Si ve señales que ya viene, usted se va a mover de aquí. Pues ya viene el Señor Jesucristo, ya viene. Usted tiene que mover. Tenemos que accionar. Los entendidos, como se describe en el Antiguo Testamento, son los piadosos. Demuestran su sabiduría no solo en su manera de vivir, sino también en el efecto de la vida y del testimonio de ellos, porque guían a muchos a una recta manera de vivir. No solamente trabajan para ellos, los entendidos, no solamente hacen para ellos, hacen para testificar y para hablarle a la vida de otros y llevar la vida de otros a la salvación. Esos son los entendidos. Pero a veces apenas sobrevivimos nosotros mismos, hermanos. A veces nosotros aventamos el suspiro de alivio porque, ay, pude sobrevivir el año 2021. A ver cómo me va el año 2022. Y qué de nuestra vida de testimonio. Y qué de, amados hermanos, guiar a otros a la salvación. ¿Qué de eso? ¿Qué de la comisión? ¿Qué del mandato que tenemos? ¿Cuántos trajo usted este año? ¿Cuántos estudios bíblicos abrió este año? ¿A cuántos instruyó este año? ¿A cuántos llevó rumbo a una nueva vida diferente? ¿Sabe por qué a veces nos hace una carga nuestra propia vida? Porque solo vivimos para nosotros. Y usted le está diciendo al Señor, Señor, yo me encargo de mi vida. Pero si usted le dice al Señor, yo me encargo de tus asuntos, yo me encargo de la encomienda, Señor, te encargo mi vida, a lo mejor te hubiera salido mejor. Pero perdimos el mandamiento. Él no solo quiere que tengamos conocimiento y entendimiento, Él quiere que tengamos la comprensión, es decir, que vivamos como su altar de culto
racional y voluntario unidos con el sacrificio de Cristo en la cruz. En otras palabras, Él dice, no solamente quiero que tengas mucho conocimiento, mucho entendimiento, quiero que me entiendas. Una pareja puede vivir junta muchos años. El uno al otro se pueden llenar de ramos, de flores, de regalos, pero no comprenderse. A tal punto que la mujer le va a decir, no, es que hay hijos, a veces hay hijos que no son entendidos por los padres. Y los quieren llenar de bienes materiales, el mejor teléfono y todo, pero los hijos de repente reclaman y dicen, no mamá, no papá, es que yo no estaba esperando todo eso, yo quería que me entendieras. Lo que más le duele a Dios es que tenemos una relación con Él y no lo estamos entendiendo. El matrimonio puede estar lleno de detalles, pero la esposa quejarse y dice, es que no me entiendes. Quiero que me entiendas. No está en conocer mucho, en hacer mucho, no está, sino que está en entender. Y entender no es emoción. Entender es comprender la realidad de todas las cosas y la intensidad de las cosas. Podemos tener nuestra vida espiritual muy llena de adornos. Buen vestido, buena corbata, buenas camisas, zapatos de buena marca, pero no tener la vida espiritual que deberíamos de tener. ¿De qué sirve tanto adorno sobre nosotros? Y tener un corazón desnudo delante de Dios. Él quiere que tengamos la comprensión es decir, que vivamos como su altar de culto. Comprender nuestra unidad con su muerte es poseer la libertad del pecado y tener el viejo hombre bajo nuestro control por medio de nuestra resurrección y ascensión a Cristo. El comprender a Dios es vivir una vida de testimonio. Que realmente usted esté libre del pecado. Que realmente entienda que usted es un hijo de Dios redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Y que viva una vida de resurrección. En otras palabras, comprender es vivir la vida de Cristo en nosotros. Pablo dijo, Romanos 1:6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su nombre? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No sabes eso? ¿Se te olvida eso? Que así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros debemos morir y resucitar para poder andar en una vida nueva. ¿Puedes comprender que ya estás en una vida nueva? ¿Puedes comprender, como dijo Pablo, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro? Porque hay gente que parece que no comprende y entiende esto y todavía le echa cosas viejas a la vida nueva. Todavía vive la vida como si no estuviera resucitado, muerta. Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos en Él. Lindo. ¿Puedes entender y comprender esto que te acabo de leer? Porque la señal de comprender y entender es vivirlo. ¿Lo vives?
Unos son los entendidos en las cosas de este mundo y otros son los entendidos en las cosas del reino de Dios. Hay gente muy entendida aquí, gente muy diestra aquí en este mundo. Hay gente que se mueve, sale acá y entra por allá, rápido se mueve aquí, entendidos, sabios en los tiempos. Ya saben lo que va a pasar, ya saben dónde va a haber ofertas, ya saben dónde va a haber una promoción de trabajo, saben, entendidos en este mundo, pero ignorantes de las cosas espirituales. Pero hay sabios que son entendidos en el reino de Dios, y esos son los que caminan en este mundo con sabiduría. Y no todas las cosas de este mundo les llaman la atención, no todas las cosas del mundo los atraen. Mire cómo ven los entendidos en las cosas de este mundo: aman y buscan las cosas terrenales o mundanas. Por eso confían en los gobiernos humanos, en el sistema económico, aman el dinero, aman el mundo y sus deleites, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso los que lo que edifican y acumulan durante su vida es algo puramente terrenal y pasajero. ¿Y qué cuando se muera de aquí, que ya no pueda poseer lo terrenal o pasajero de este mundo? ¿Qué va a pasar con esas personas? Se van a quedar vacíos. Su herencia o recompensa la tienen ahora aquí, en las cosas visibles y temporales que pronto serán quitadas. No hagas tesoros en la tierra donde la hollín corrompe, sino en el cielo, mis amados hermanos. Y así hay, lamentablemente así tenemos a mucha gente hoy en la actualidad, enfocados en este mundo y en las cosas de este mundo y lo que este mundo ofrece, siguiendo la vanidad de este mundo, enfocados. Pero ahora están muy tristes porque no saben qué va a suceder en el gobierno. No saben si sus oportunidades van a fracasar, no saben si no viene el presidente que les va a dar sus oportunidades. Están muy angustiados porque están enfocados en las cosas del mundo. Los entendidos de este mundo son los que por ahora se ríen, pero luego llorarán. Muchos que hasta se burlan de nosotros, pero luego llorarán. Son los que ahora están saciados, mas luego tendrán hambre. Quizás eso los pueda salvar. Quizás el hambre, la aflicción, el temor los pueda salvar. Y eso los haga correr a Dios, buscar a Dios. Sí. Mas luego tendrán hambre. Son los que están en control y satisfacción con este presente mundo. ¿No están satisfechos? No, está bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pero no vas a la iglesia, no le hace. Yo como quiera estoy bien, me va bien. En control, en satisfacción, satisfechos en este mundo. Satisfechos con este presente mundo, o que creen que lo pueden arreglar sin ayuda de Dios. Pero vaya a la iglesia, no necesita Dios. No, está bien. Está bien. 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por incredulidad, el Dios de este siglo lo cegó. Cegó el entendimiento. Quiere decir que no entienden. Y si no entienden, pues ¿cómo van a comprender? Por eso es que da la misma si llega, no llega, si sirve o no sirve, si voy o no voy, si estoy en la iglesia, si soy cristiano y no cumplo y no soy responsable, da la misma. Porque están ciegos del entendimiento. El Dios de este siglo, que es el diablo, el Dios de este mundo, los tiene ciegos. Al contrario, se ofenden cuando les dice uno: vengan a la iglesia, no se pierda, véngase. Se ofenden porque no entienden. Piensan que uno los quiere dañar cuando uno les da una palabra para que se salven. Pero ¿por qué se ofenden? Porque no entienden. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos.
Pero aquí hay un pero. No se preocupe, hermano, si usted está en esa condición, tiene esperanza todavía. Mientras Cristo no venga y mientras usted no se muera, tiene esperanza. El asunto es que mucha gente se ha estado muriendo sin esperanza y sin consuelo, sin salvación y sin Dios. Ese es el verdadero problema que se está viviendo el día de hoy. Pero hay esperanza. Cada vez que respiras, cada segundo es una oportunidad y tienes esperanza. Puedes venir, restaurarte, servir al Dios vivo. Si usted no sirve a Dios, tiene esperanza. Esa es la oportunidad que usted busque a Dios. Busque el reino de Dios. Busque la justicia de Dios. Lo de aquí viene por añadidura. En lo que viene en este mundo nos va a llegar por añadidura. Dios usó los recursos de este mundo para sustentar a su iglesia, a su pueblo en el desierto. Dios usó los recursos del cielo, para sustentar al pueblo de Israel en el desierto. Dios puede traer, si aquí en el mundo se acaba todo, Dios nos puede traer los recursos. Él hace que las piedras se conviertan en pan. Él hace que el agua se convierta en vino. O Él hace que, del desierto salgan fuentes de agua. Nada te faltará. Sé fiel. Pónganse de pie. Pero hay hijos de Dios que aún tienen que despertar. Ese es el pero. Hay hijos de Dios que aún tienen que despertar del sueño en el que se encuentran todavía por no comprender su voluntad. Hay hijos de Dios que tienen que despertar. Jesús, después que termina de dar las señales, dice: velar y orar para que no entréis en tentación. La iglesia tiene que estar despierta. Y si algunos no están despiertos, hay que despertar. Ellos cuando oyeron la voz que decía: ahí viene el esposo, salir a recibirle. Despertaron. Ahorita está esa voz que anuncia: ahí viene el esposo, salir a recibirle. Hay que despertar. El problema aquí de los que van a despertar es que unos no van a tener aceite en sus lámparas, porque despertaron casi a la mera hora que el esposo estaba por llegar y ya no tuvieron chance para llenar sus lámparas. Ese es el verdadero problema. Usted puede decir: bueno, entonces si estoy dormido, despierto. Sí, pero asegúrese que si se va a quedar dormido, su lámpara esté llena. Mire lo que dice Isaías 29, 18, 23 al 24. Dice 23 y luego el 24 y 20, capítulo 29, versículo 18 y versículo 23 y 24. Dice: los sordos oirán la palabra y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Es una promesa de parte del Señor. Dios va a quitar el espíritu de estupor. Dios va a quitar el espíritu de sordera. Dios va a quitar el espíritu de sueño. Dios va a quitar todo eso. Los sordos oirán la palabra. Los ojos de los ciegos. Hablando, cuando los sordos oirán la palabra, no refiere sordos físicamente, refiere a personas que han ignorado la palabra de Dios y que no la han escuchado. Pueden estar también dentro de la iglesia, están aquí escuchando y escuchando y escuchando, pero nunca viven la palabra que oyen. Pero Dios va a destapar. Pueden ser sordos, porque si la persona no vive lo que oye, es como si no hubiera escuchado. Pero los sordos oirán la palabra, los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad y de tinieblas. Y los únicos que ven son aquellos que Dios va a despertar, va a abrir los ojos, Esos son los entendidos y los que comprenden. Los que en medio de la oscuridad pueden ver por la bendición de Dios, por la voluntad de Dios. Esos son los que se van a poder salvar. Los que pueden ver en medio de las tinieblas. Él dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la luz de este mundo.
Nosotros no estamos para tropezarnos con estas tinieblas. Nosotros tendremos lo suficiente para caminar con sabiduría en medio de estas tinieblas que se están moviendo en este mundo. Pero para eso hay que vivir con entendimiento y con comprender a Dios. Los sordos oirán la palabra, los ojos de los ciegos verán. En medio de la oscuridad y de las tinieblas santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob. Va a haber una adoración y una alabanza genuina. Y temerán al Dios de Israel, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Estamos hablando de aquellos que se van a levantar. ¿Estamos listos, hermanos, para recibir toda esa gente que viene? Toda esa gente que van a salir de una vida de estupor, de una vida donde van caminando como torpes en este mundo, van a ser sacudidos y van a ser sacados y van a ser levantados y van a ser traídos a la presencia del Señor. Yo creo en el avivamiento de los últimos días. Es un avivamiento de limpieza. Dios va a limpiar la vida de muchas personas, pero antes el Señor está sacando un remanente que pueda entender los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia descuidada será estremecida y se verá forzada a enfrentar su pecado. Pero una iglesia que esté firme en el Señor podrá disfrutar del avivamiento de Dios y será parte y verá el fruto de ese avivamiento. ¿Cuál iglesia quiere ser usted? Entender es importante, mis hermanos, porque entender te va a ayudar a comprender. Alcen sus ojos y miren. Abran los ojos. Se los recomienda su pastor. Abran los oídos a lo que están escuchando. Sean entendidos lo que escuchan. Tengan discernimiento, sean sabios. Y con sabiduría juzguen lo que escuchan. Disciérnanlo. Porque estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Si no estuviéramos, yo no se lo dijera. Pero aun cuando todavía no estaban estos tiempos peligrosos, Jesús ya se lo había dicho a sus discípulos. Así es que si se los llego a decir, aunque no sean peligrosos, no me culpa. Pero son tiempos peligrosos. Usted puede estar diciendo, no, es porque no ves. Está ciego. Caminas en tinieblas. Por eso lo que yo digo es locura. Porque no lo puedes entender y no lo puedes discernir espiritualmente. Pero lo que te digo es palabra de Dios y es verdad de Dios. Este es el año de la afirmación. Estar firmes en Dios. El que no está bautizado, bautícese. El que no está congregado, congréguese. El que no está restaurado, restáurese. El que no está firme, reafírmese. Porque ese es el tiempo de la restauración. Este es un año de restauración. El Señor va a preparar a su iglesia, hermanos, para un gran acontecimiento. Vienen muchas almas heridas, dañadas, afligidas. Cuando ellos vean que los gobiernos no los pueden proteger, ellos buscarán refugio en la torre fuerte, en la casa del Señor. El Señor le dice a Sión, muchos pueblos vendrán a ti. Y estamos en el tiempo. Ahorita la gente cree que todavía se puede dar el lujo de irse de la iglesia, quedarse allá afuera un tiempo y luego venir cuando quiera. Ellos creen porque no son entendidos que se pueden dar ese lujo. Y es tiempo que se está perdiendo, hermanos. Esta es la palabra que yo les traigo el día de hoy de parte del Señor para ustedes, para sus vidas. Y para que la compartan también ustedes que están ahí en el en vivo, compártala. Mándesela a sus hijos, a sus familiares, sus primos, sus seres queridos. Comparta este mensaje, que este mensaje llegue hasta otros lugares, hasta otros países, otros estados. Nosotros somos la conexión de ustedes son la conexión de otros. Y esta es la razón que estamos haciendo estos en vivos, para que ustedes puedan compartirlos también. La iglesia, cuando tenga tiempo, compártalos por ahí. Y mis hermanos, sigamos adelante. Los entendidos comprenderán.
Necesitamos gente que entienda y que comprenda realmente lo que estamos viviendo. Hay gente que va a seguir todavía en su vida fácil, su vida liviana. Van a seguir así. Yo me he acostumbrado a ver la gente así, pero hoy me da más pendiente que antes, porque hoy estamos peor que antes. Y si lo que está pasando en el mundo no no levanta las antenitas de Chapulín Colorado y no se prende las antenitas, esto quiere decir que verdaderamente están dormidos algunos. Y hay que despertar de este profundo sueño, hermanos, porque el Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Se lo digo de todo corazón, yo no tengo duda de lo que le estoy diciendo. Unos pueden decir, ¿desde cuándo están diciendo que viene? Porque desde hace mucho tiempo se nos dio la palabra que iba a venir y no hemos cesado de anunciarlo. Y si antes ya era tarde, hoy quiere decir que es mucho más tarde y mucho más pronto. Preparémonos, hermanos. Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en vivo. Bendiciones, Dios los guarde. Que se queden con el Señor.